Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El secuestro y la desaparición sigue siendo de gran preocupación para Colombia y América Latina. Un llamado a las FARC para que renuncien a la violencia y liberen a todos los secuestrados. La liberación de 10 miembros de la fuerza pública cierra el oscuro capítulo de secuestro de policías y militares, pero hay todavía cientos de colombianos civiles, militares y policías de quienes las FARC no han dicho nada. No han dicho si están vivos o muertos. No basta con dejar de secuestrar. Hay que liberar los secuestrados civiles, los secuestrados que siguen en su poder. Y hay que dar cuenta a las familias de todos y cada uno de ellos. Quienes regresaron del cautiverio tampoco dan razón de los otros secuestrados. No tenemos ninguna información, digamos, que podamos dar plena certeza de la misma. Hoy en la noche, un nuevo SOS por los civiles, militares y policías secuestrados y desaparecidos en Colombia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán visitó a la familia de Vladimiro Bayona, un civil colombiano secuestrado hace 12 años por las FARC. También presentamos el debate que ha suscitado en Colombia el hecho de no tener claridad de cuántos civiles están secuestrados en poder de las FARC y otros grupos criminales en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, tras la liberación del último grupo de policías y militares que el grupo terrorista de las FARC reconoció como secuestrados y sometidos bajo su cautiverio. Hoy la pregunta que la opinión pública se plantea en Colombia y en América Latina es, ¿regresarán a la libertad los que faltan? La noticia. Con la exigencia de devolver los cuerpos de uniformados muertos o desaparecidos, el director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, le envió un fuerte mensaje al grupo terrorista de las FARC. El alto oficial, en entrevista con RCN Radio de Colombia, le pidió a la guerrilla que le cumpla el país. Las FARC está en deuda con el país, está en deuda con las familias, está en deuda con la institución, y diría que está en deuda fundamentalmente con el juicio que la historia hará a las FARC si no devuelve el cuerpo, los cadáveres de mis dos policías asesinados, en un caso de mi sargento Peña, secuestrado y asesinado por las FARC, y en otro caso de el agente Carlos Germán Guaquez Nuki, que fue secuestrado por el ELN y fue asesinado en cautiverio y tampoco han regresado sus restos. Nuestra exigencia para que esos restos, digamos, permitan que nuestras familias mitiguen el dolor de esas desapariciones y puedan dar digna sepultura a este par de héroes. El punto clave, la solidaridad internacional que sigue despertando el secuestro y la desaparición en Colombia. Estados Unidos y la Unión Europea celebraron la más reciente liberación de policías y militares en Colombia, pero no dejaron de condenar a las FARC por la práctica del secuestro. Un llamado a las FARC para que renuncien a la violencia y liberen a todos los secuestrados, como una condición para poder adelantar un proceso de paz. La alta representante celebra la liberación de 10 miembros de la Fuerza de Seguridad tenidos como rehenes por las FARC, en tanto que comparte la felicidad de las familias, el pueblo colombiano y su gobierno por el seguro regreso a la libertad de los secuestrados. La alta representante reitera la inmediata liberación sin condiciones de todos los rehenes que aún siguen en cautiverio. Después de supuestamente haber liberado a todos los secuestrados de la fuerza pública y de haber anunciado su retiro del secuestro extorsivo, la organización criminal de las FARC deben responderle a Colombia por aquellos que han pasado por sus cadenas y que hoy dicen no tener. ¿Secuestrados? ¿Desaparecidos? Lo cierto es que hoy Colombia no sabe exactamente cuántos son. El secuestro en Colombia no se cierra con las últimas liberaciones de 10 hombres de la fuerza pública que después de pasar más de 12 años en la selva con una cadena al cuello, el grupo terrorista de las FARC asegura que son los últimos hombres en su poder. El capítulo del secuestro sigue abierto en el país suramericano porque existe un número indeterminado de civiles aún en cautiverio y en poder de grupos armados ilegales que operan en el país. La verdad no sabemos cuántos cautivos hay, digamos, que conste en cada uno de los casos. La ONG País Libre lleva 20 años trabajando el tema de secuestrados en América Latina. Aunque resulta lamentable hablar de personas secuestradas, duele más traducir en número la actividad de este delito. País Libre calcula que en el primer semestre de 2011 se realizaron 177 secuestros.
Según el registro que tenemos en País Libre de estos 400 personas secuestradas en los últimos 10 años, lo que toca es volver a revisar con fiscalía, con policía, con la familia, es volver a poner el nombre en público de las personas. La pregunta es, ¿el número de personas secuestradas es el mismo número de personas desaparecidas? ¿Todo secuestrado sin pruebas de supervivencia termina siendo un desaparecido? En Colombia se presume que son 400 los desaparecidos. De sus raptos solo se conoce que en la mayoría de los casos, bandas delincuenciales son el primer eslabón del delito para después vender literalmente su presa a grupos terroristas como las FARC. Saludamos al señor Luis Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación en Colombia. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Fiscal, con varias preguntas, fiscal. Y pues después de recibir la información y la liberación de estos 10 uniformados por parte de las FARC, la pregunta es, ¿cuántos secuestrados civiles reconoce la Fiscalía General de la Nación? Mírenos, en el último censo depurado que se hizo conjuntamente entre Fiscalía y la Fuerza Pública, encontramos que habían evidencias que apuntan a 99 personas civiles secuestradas por la FARC. Es el último dato que tenemos al interior de la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones tratan de establecer en qué condiciones, qué tipo de frentes, pero las evidencias apuntan a que son 99 personas civiles secuestradas en este momento por las FARC. Fiscal, para empezar a entender un poco el tema de los secuestros de civiles que a ciencia cierta, pues no se conocen exactamente cuántos son, porque País Libre por lo menos maneja una información de alrededor de 405 personas desaparecidas o secuestradas. Sobre eso va mi pregunta, ¿cómo diferenciar entre secuestrados y desaparecidos? ¿Si hacen parte del mismo grupo o si empiezan siendo secuestrados y después por no tener pruebas de vida terminan siendo desaparecidos? Bueno, nosotros tenemos ya un puente directo con País Libre. Una alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación tiene una reunión en la semana de Pascua para cruzar información, establecer datos comunes entre Fiscalía y País Libre y poder determinar con más certeza cuál es el número real de personas que tienen secuestradas las FARC, cuáles realmente están actualmente secuestradas, cuáles han perdido su vida, si es que ha sido así durante todos estos años de cautiverio, pero ya hay una labor institucional que se ha programado entre Fiscalía General de la Nación y País Libre para constatar cifras, determinar exactamente cuál es el número de secuestrados. Nosotros tenemos un número de 99 secuestrados por las FARC, pero obviamente hay que avanzar en determinar si ese número es real, cuántas personas han desaparecido y cuáles han perdido la vida si es que ha acontecido un hecho tan lamentable como ese. Sí, siguiendo en el mismo punto, fiscal, la diferencia que hace la Fiscalía sobre un secuestrado y una persona desaparecida, ¿cuál es? ¿O cuándo empiezan a ser parte del mismo grupo? No, obviamente que en el momento en que la Fiscalía General de la Nación tenga conocimiento de que la persona ya no se encuentra privada de la libertad, sino que ya ha pasado, está en una situación de mucha más gravedad, ya sea porque ha perdido la vida o porque ha desaparecido, obviamente que cambia totalmente el enfoque de la investigación, pero obviamente es algo que va a suceder, y del delito desde luego, y es algo que tiene que avanzar en la medida en que se desarrollen las investigaciones. Claro, según lo que usted ha podido manejar, fiscal, y sabemos que usted está pues apenas incorporándose, ya lleva un tiempo en esta dirección de la Fiscalía, pero ¿usted tiene conocimiento de si las estadísticas del secuestro han bajado en Colombia? No, en este momento no tengo estadísticas exactas, me he concentrado en estos días en el tema de examinar el número de secuestrados que tienen las FARC. En este momento creo que es un tema prioritario. Precisamente tenemos una reunión institucional con País Libre la próxima semana. La doctora Patricia Conejo, alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, estará allí en País Libre y precisamente se trata de coordinar esfuerzos, recibir información de parte de las víctimas para que vayamos teniendo un dato real y exacto de cuántas personas se encuentran privadas de la libertad en este momento en forma ilegal.